Perfecto, vamos a dar inicio al webinar. Una vez más, muchas gracias a todos por su presencia. En algunas indicaciones generales, esta sesión está siendo grabada y vamos a compartir la grabación posteriormente a través de un correo electrónico, así como también vamos a compartir la presentación que les estoy mostrando eh, ahora mismo en la pantalla y por la cual nos estaremos guiando en el transcurso de este evento. Para mí es un placer estar una vez más con ustedes en todas estas presentaciones y el trabajo que el equipo de Latinoamérica está realizando es para todos ustedes. La idea es que puedan quitar el mayor provecho posible de su inversión en GitLab, y eso quiere decir que si tienen también alguna duda, alguna pregunta, no duden en colocarla en la sección de preguntas y respuestas que tenemos habilitada ahí al final. Tendremos unos 10 minutos para responder esas preguntas. Mi nombre es Ricardo Amarilla, soy gerente técnico de cuentas para Latinoamérica y le estoy acompañando hoy en día desde Asunción, en Paraguay. Siempre para nosotros es muy importante hacer estas sesiones en español y esperemos tener más en el transcurso de los próximos meses. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es GitLab CI/CD avanzado. Vamos a asumir que están ya familiarizados con el concepto básico de GitLab en CI/CD en alguno de sus proyectos o en algún proyecto personal. De todas maneras, vamos a hacer un repaso bien rápido de lo fundamental. Eh, También, si necesitan ir a algo más profundo, eh, como temas personalizados, laboratorios, etcétera, contamos con opciones pagas de entrenamiento que pueden ser provechosas para ustedes y su equipo. Pueden dirigirse a la página de servicios profesionales de GitLab, en donde se encuentran todas las opciones, entre las cuales se encuentra un entrenamiento enfocado en GitLab CI/CD. También hay muchísimos recursos de la comunidad y gratuitos que pueden estar encontrando y circulando por la red. Aquí tenemos la agenda donde veremos un resumen primeramente de lo básico. Vamos a comenzar luego a ahondar en distintas partes de un pipeline en su arquitectura, lo cual nos va a dar una buena base para cubrir muchos casos de uso que les voy a mostrar. Vamos a diseccionar a partir un archivo GitLab CI/CD y vamos a ver los detalles de cada una de sus partes para entender cómo se configura un pipeline, eh, entender qué son las variables, así como las reglas, y cómo controlar la ejecución de los pipelines y los jobs de una mejor manera. Y los últimos minutos vamos a pasar hablando acerca de los artefactos de los jobs y finalmente cómo podemos ir ensamblando un pipeline en distintos módulos con una funcionalidad bien poderosa para la reutilización del código de configuración del pipeline a lo largo de una compañía en múltiples equipos y en múltiples proyectos. Comencemos con algo de lo básico. Este es un webinar avanzado, pero quiero dar un contexto general, ya que detrás de la tecnología de GitLab hay un proceso que se recomienda para quitar el mayor provecho de la plataforma. Entonces, este proceso es lo que llamamos GitLab Flow. No es una receta preestablecida de estrategia de ramas o de branching obligatoria. Se pueden utilizar distintas estrategias de feature branch. Ahí me dicen que no, ahí tengo un mensaje que no pueden ver la pantalla. No sé si me ayudan, si es un problema generalizado de un solo usuario. Perfecto, gracias. Ahí todos pueden verla. Entonces, y esto es importante, ¿por qué? Porque nos proporciona una visión general completa y la potencialidad del producto. Aquí por la izquierda estamos observando todo el proceso de planificación antes de integrar esta planificación al código, donde en los distintos
en sprint de un proyecto, en un modelo ágil de gestión de proyectos. Estamos definiendo el trabajo que hay que realizar a grandes rasgos con los épicos y luego eh, dividiendo el trabajo en pequeños entregables a través de los issues y asignando a un milestone esos trabajos para ir ejecutando a lo largo de nuestros sprints. En donde se empieza, en GitLab siempre decimos que todo comienza con un issue. Con un issue. Cuando tenemos un issue, la etapa de planificación se terminó y es, por ejemplo, una mejora que queremos entregar. En este punto, se asigna el trabajo en un issue a un equipo de desarrollo, a un desarrollador, y se lo alienta a crear un merge request. El merge request, inclusive antes de tener cualquier commit hecho en el repositorio almacenado en Git. ¿Por qué? Y el merge request es nuestro centro de colaboración, donde, y también es una unión automática en GitLab entre el proceso de planificación y el proceso de desarrollo del software de mudanza de código. En este merge request, como lo dije, está vinculado automáticamente al issue y a través del merge request podemos comenzar a colaborar con el equipo. Y hay mucha transparencia en esta colaboración porque cada commit que se hace y se envía al repositorio remoto, todo el equipo puede tener una idea de dónde está el trabajo y está abierto a la colaboración por medio de comentarios o sugerencias directamente en cada línea de código. Y además del feedback del equipo, tenemos también los reportes justamente de nuestras herramientas de CI/CD automatizadas, también como nuestros test unitarios o nuestros test funcionales. También tenemos herramientas de seguridad automáticas. Entonces, en el merge request recibimos los reportes también automáticos de todas esas herramientas y podemos resolver cualquier inconveniente que se pueden descubrir por medio de la automatización por medio de un pipeline de integración y despliegue continuo. Entonces, estamos hablando de pipeline, estamos hablando de job, de integración continua. Vamos a ver un poquitito las partes ahora de lo que es GitLab CI/CD. Primeramente tenemos un pipeline o canalización. Mucha gente la llama canalización. A mí particularmente me gusta más pipeline en español, inclusive algunas palabras en inglés, que es más un conjunto, que es un conjunto, un pipeline o una canalización es un conjunto de jobs, de uno o más jobs, y están organizados en etapas. Las etapas básicamente son la colección de jobs que se ejecutan en paralelo. Yo tengo una serie de tests, por ejemplo, que se pueden ejecutar todas en una etapa, y luego de que se ejecuten todas esas etapas, todos los jobs de esa etapa, paso a la siguiente, que puede ser de despliegue, por ejemplo. Los jobs son básicamente los scripts que yo estoy escribiendo en la configuración del pipeline, que los ejecutores, en este caso los GitLab runners, van a ejecutar en el ambiente de desarrollo, ya sea para probar el código, para generar nuestros artefactos, nuestras imágenes, nuestras dependencias, o también para desplegar nuestras aplicaciones de manera automática con el flujo de despliegue o entrega continua. Algunos ejemplos: mtn test, npm install, también puede ser un curl para una llamada a una API, por ejemplo. Y tenemos también una definición luego de los entornos. A los entornos nos referimos donde realizamos los despliegues. Los distintos entornos pueden ser de QA, desarrollo, staging, producción, o un ambiente de revisión también. Y todo esto lo configuramos en un archivo GitLab CI YAML file. Esto es como se ve con GitLab.
en GitLab un pipeline. Aquí tenemos una etapa build. Dentro de la etapa build tenemos una, un job build. Una vez que se finaliza la construcción de los jobs de la etapa build, pasamos a la siguiente etapa, que es test, donde tenemos dos tests que se ejecutan en paralelo al mismo tiempo. Una vez que de manera, por default, vamos a entrar en detalles luego, ¿verdad? En la etapa test, luego de que en la etapa build se ejecuten satisfactoriamente todos los jobs, se pasa a la siguiente etapa, que es la test. Se ejecutan todos los jobs en paralelo, y una vez que se completen todos estos jobs, se ejecuta la etapa deploy con el job deploy, que en este caso es una ejecución en manual. En la arquitectura del pipeline tenemos formas de customizar eh, el comportamiento por defecto de los jobs. Entonces, yo dividí en estos bloques de construcción del pipeline, donde vamos a empezar a ver un pipeline básico. Y sobre este pipeline básico vamos a hacer customizaciones y configuraciones avanzadas del pipeline. Vamos a empezar con lo que es un pipeline básico. Un pipeline básico nos referimos a un pipeline que no tiene ninguna configuración eh, que modifique el comportamiento por defecto de las etapas y los jobs de un pipeline. Es un pipeline simple. La ejecución de los jobs es independiente. Cada job se ejecuta en un ambiente controlado del runner, independiente uno del otro, e inclusive los jobs pueden ser ejecutados en distintos runners. Como mencioné antes, el comportamiento por defecto de los jobs y las etapas es que primero se tienen, para pasar de una etapa a otra, todos los jobs de la etapa anterior se tienen que completar con éxito para pasar a la siguiente. Si alguno de los jobs fallara, no se va a, eh, no se van a ejecutar los jobs de la etapa siguiente, y el pipeline va a dar como resultado en un error. Y en el pipeline básico podemos controlar el comportamiento por defecto y cambiar el comportamiento de defecto con algunas opciones que les voy a mostrar. Por ejemplo, este mismo pipeline que les estaba mostrando anteriormente, tenemos en un job, estamos modificando la configuración por defecto con una opción que es en allow failure, que es permitir su fallo. El valor por defecto siempre es falso, pero aquí lo estamos configurando para que sea verdadero. Eso quiere decir que por más de que el job test B de la etapa test haya fallado, se va a continuar con el pipeline. Entonces, yo estoy configurando, estoy cambiando el comportamiento por defecto. En este caso vemos acá que este job dio un error. Por defecto el pipeline el pipeline entero tendría que fallar, pero con este simple comando estamos diciendo que yo puedo permitir que ese job falle, y eso no me va a impedir continuar con el pipeline. Entonces, eso es lo que hace el allow failure. Otra configuración es la configuración en manual. A este job en particular tenemos un símbolo de una herramienta acá, de un engranaje, lo que me indica que es un job manual que está listo para ser ejecutado cuando un operador de manera manual o por medio de la API le indica a este job que se ejecute. Entonces, en este caso, por defecto, todos los jobs se ejecutan de manera automática cuando, cuando los jobs se ejecutan de forma automática, y con esto estamos ejecutando de manera manual. Y hay otras opciones para la configuración web, que por ejemplo, en la primera opción de delay, estoy diciendo que se demore el job en su ejecución por X cantidad de tiempo cuando sea su turno, ¿verdad? Eso me permite esperar por alguna razón. On failure, se ejecuta el job cuando
alguno de los jobs de la etapa anterior falló, estoy modificando la configuración por defecto. La configuración por defecto es always, en when always. En este caso se va a ejecutar el job en cualquier momento. Y whenever, para nunca ejecutar el job. Esto se puede agregar lógica, les voy a mostrar más adelante. Otra opción de la configuración y muy utilizada es con el keyword o con el keyword needs, ¿verdad? Y también está muy ligado a lo que es el concepto de Direct Acyclic Graph, donde yo estoy rompiendo la configuración por defecto de los jobs en paralelo de una etapa con respecto a otra, ¿verdad? ¿Por qué se hace esto? Se hace para aumentar la eficiencia. Y cuando hablo de eficiencia es para que el pipeline se ejecute más rápido. Ya hay una cierta dependencia no solamente de las etapas, sino de ciertos jobs en particular. Y lo que estoy haciendo es que un job de una etapa posterior puede comenzar antes de que todos los jobs de la etapa anterior finalicen. Entonces yo puedo configurar una dependencia para que en vez de que un job dependa de la finalización de todos los jobs de la etapa anterior, dependa solamente de uno o de algunos de esos jobs que finalizan. ¿Cómo y por qué es importante esto? Con needs, aquí estoy, por ejemplo, tengo la configuración en el archivo GitLab CI para la construcción de un aplicativo en iOS y la construcción para un aplicativo en Android en el mismo pipeline y sus respectivas tests unitarios. Entonces, el pipeline se ve de esta forma, donde tengo el stage build, el stage test, y donde estoy construyendo la aplicación para Android, estoy construyendo la aplicación para iOS, y aquí estoy probando ambas compilaciones. Entonces, yo no necesito, para comenzar lo que es el test Android o el test iOS, yo no necesito para ejecutar el test Android, yo no necesito de la construcción de iOS. Yo solo necesito que la construcción de build finalice para poder testear esa compilación. Entonces, yo en test Android, con el parámetro needs, lo que estoy diciendo es que en el stage build, que este job de test Android depende de build Android directamente y solo de este job, de esa etapa. Cuando este job finalice, yo puedo comenzar con los tests de Android. Entonces, aquí estoy viendo que la construcción del aplicativo en iOS aún no finaliza, sin embargo, mi test Android ya se comenzó a ejecutar y gano eficiencia y tiempo en la ejecución de los pipelines. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. El keyword needs nos permite ejecutar jobs fuera de orden. Eso es. Y lo que nos permite es implementar eh, lo que nos permite es ejecutar algunos jobs sin esperar a otros, sin tener en cuenta el orden de la etapa. El uso de reglas. El uso de reglas también puede evitar que se agregue al job al pipeline. Entonces, si si un job necesita de un job de otro job que no está en el pipeline, el pipeline no se va a iniciar. Entonces, hay una configuración aquí también para evitar todo esto, que es un keyword adicional eh, que, que estamos eh, aquí estamos configurando justamente los needs. Aquí en Lean yo estoy configurando que no dependa de nadie, entonces inmediatamente va a iniciar lo que es el Lean, en este caso del testing. Entonces, eh, también, si es que yo estoy agregando un job en el pipeline que depende de otro job
que por alguna regla no se agrega, si es que no me dispara el pipeline, lo que precisamos configurar es un keyword que es el optional true, que por defecto es falso. En optional true nos va a evitar que por alguna configuración de una regla, nuestro pipeline no se dispare con cada commit. Entonces, eh, en este caso, tenemos dos rutas, una para Linux y otra para Mac, ¿verdad? La ruta para Linux, estoy construyendo la aplicación Linux, estoy construyendo la aplicación build, estoy haciendo un link de ambos, un test en paralelo, en este caso, a la etapa build por más que el stage aquí está de test, estoy comenzando el linting, porque yo no necesito la construcción de la aplicación para hacer el linting. Y luego sí, aquí, una vez que tengo mis pruebas unitarias, estoy haciendo un test de los distintos caminos para Linux y Mac. En Mac se puede tardar más tiempo, pero yo no estoy esperando la construcción de Mac para iniciar el test de Linux. Solo estoy dependiendo de un job de la etapa anterior. Y aquí, por ejemplo, tengo otra etapa que es de despliegue. En este caso sí estoy esperando que todos los jobs de la etapa anterior de test se ejecuten de forma satisfactoria para poder hacer el despliegue en producción. Entonces, Needs es una herramienta muy poderosa. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo ya con artefactos. Tenemos el primer job, que es el test job 1. En este caso estoy descargando artefactos de build jobs 1 y estoy dependiendo del build job 1 y estoy descargando sus artefactos. El test job 2, estoy dependiendo de build job 2 y estoy configurando artifact files. No estoy descargando ningún artefacto de la etapa anterior, por más que yo tengo esa dependencia. Y el test job 3, estoy dependiendo de ambos jobs. Y estoy dependiendo en este caso de 3 jobs y voy a descargar los artefactos de build job 1 y voy a descargar también el artefacto de job 2 y build 3. ¿Por qué? Porque por defecto es true. O sea, cuando yo estoy configurando esto en realidad es la configuración por defecto aquí arriba. Y en test job 2 estoy cambiando la configuración por defecto. Y en este caso, por más que yo le estoy diciendo artifact jobs true, esta es la configuración por defecto, por más que en el job build job 2 no estoy configurando nada. Y aquí en build job 3 tampoco, me va a descargar el artefacto de estos 3 jobs. Entonces, ahora vamos a hablar de un concepto muy interesante, que es el concepto de parent-child pipeline, que es muy utilizado para ejecutar distintos pipelines en un mismo proyecto que no son dependientes. Y puede ser muy útil para jobs que duran mucho tiempo, que toman mucho tiempo en ejecutarse, o compilaciones que tardan mucho tiempo de ejecutarse, pero no tienen dependencias con otras partes del código. Entonces yo puedo tener un pipeline cuando se modifica una parte en un directorio del repositorio y otro pipeline cuando se ejecuta, cuando se modifica otro directorio. Entonces puedo tener varios pipelines por un proyecto. Entonces, estos pipelines, los parent child, son independientes uno de otro. Toda la configuración de los pipelines es independiente y depende de varios y distintos archivos dentro del mismo proyecto. Y se puede hacer una combinación con el uso de needs para hacer una combinación de ambos, ¿verdad?
puedo disparar un pipeline de un proyecto con otro pipeline, ¿verdad? Y es muy útil para segregar lo que es la ejecución de tareas automatizadas en un mismo proyecto. ¿Cómo se ve esto? Aquí, por ejemplo, tenemos un pipeline que es el pipeline upstream, que es el pipeline que se está ejecutando por la modificación de un archivo. Luego tenemos aquí distintos parent, tenemos child pipeline, que son pipelines independientes al pipeline que se disparó primeramente, eh, pero que fueron disparados por el anterior. Y estos pipelines, al tener el child, están en un mismo proyecto. ¿Cómo configuro eso y para qué me sirve? ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, tengo dos etapas, un build y finalize, y tengo una etapa que es build 1 dentro de la etapa, tengo un job que es build 1 dentro de la etapa build. Y con el parámetro trigger, estoy diciendo que este job va a incluir un archivo GitLab CI que está en el proyecto 1. Y con la estrategia de PEN estoy haciendo que el éxito o no, la ejecución con éxito o no de este build va a depender de la ejecución de este pipeline. Y adicionalmente estoy diciendo que este job se va a ejecutar solamente si hay cambios en un directorio dentro del proyecto que es Project 1. Entonces, imagínense que tienen en un directorio varios proyectos. Y con varios proyectos me refiero que pueden ser varios microservicios o pueden ser, por ejemplo, una sola aplicación en un monorepo que un directorio sea para el front, otro directorio para el back, otro directorio para operaciones. Todo estoy manejando en un solo repo. Yo puedo tener un pipeline dependiendo de qué parte de mi aplicación está cambiando. Y con el depend, yo estoy generando un nuevo pipeline y si ese pipeline se ejecuta con éxito, entonces este job en el parent pipeline se va a mostrar como ejecutado con suceso. O sea que mi resultado del job depende del pipeline independiente que estoy generando aquí, ¿verdad? Entonces, estos jobs están desplegando un pipeline distinto y esto está aquí en verde con éxito porque este pipeline independiente resultó en un éxito. O sea, esa es la estrategia de Depend. O sea, ahí, por más que es un pipeline independiente que se ejecutó de otro pipeline, el resultado está vinculado al éxito o no del child pipeline. Perfecto. Otro concepto muy importante y que muchas veces no se sabe muy bien es el concepto de Dynamic Pipeline, ¿verdad? En este caso, se genera la configuración del pipeline al momento de ejecución del pipeline mismo, ¿verdad? Entonces, y se usa esa configuración para ejecutar un pipeline independiente. Y es muy útil cuando tengo parámetros que dependen que estoy definiendo en la ejecución del pipeline y con esos parámetros quiero automatizar ciertas tareas dentro del pipeline. Entonces, me permite automatizar un pipeline dependiendo del resultado de esos parámetros. ¿Cómo se configura eso? Por ejemplo, aquí tengo un archivo GitLab CI YAML file. En la etapa de configuración estoy configurando un archivo GitLab, un archivo YAML, en donde le estoy diciendo que, donde le estoy, donde estoy diciendo, estoy reemplazando una línea de código de otro archivo de test.gitlab.ci.yaml file, que es mi archivo base. Y lo que yo estoy haciendo es reemplazar estos comandos. Estoy reemplazando todo lo que es replace me, estoy reemplazando con Dynamic Pipeline Configuration. Entonces, en vez de
hacer un eco de replacement, tengo que hacer un eco de dynamic pipeline. Y esto lo estoy generando al momento de la ejecución. Esto genera un archivo Git, un archivo YAML, que lo estoy descargando como artefacto de un job. Y este artefacto se utiliza en otro job, en este caso en test, para hacer un trigger del pipeline que estoy configurando con Generate Configuration YAML. Y estoy diciendo que la estrategia es depend, que es el concepto idéntico al del parent-child en pipeline. Entonces, estoy generando un archivo al momento de ejecución del pipeline y estoy utilizando ese mismo archivo para generar otro pipeline. ¿Cómo se ve esto? Tengo aquí el pipeline principal donde hice la configuración, donde hice un test y dentro del test me ejecutó lo que es el child pipeline, donde tengo un test unitario con el archivo de configuración. Y aquí, por ejemplo, puedo ver que haciendo un echo no me muestra lo que es el readme, me muestra lo que es el dynamic pipeline. Entonces, yo hice un reemplazo en tiempo de ejecución del pipeline de un archivo GitLab CI y lo utilicé como un pipeline dinámico. Cuando queremos llevar un poco más allá de estos conceptos, esto estábamos hablando de un mismo proyecto, estábamos hablando del Parent and Child Pipeline. Pero ¿qué pasa cuando tenemos en distintos repositorios? Ahí está el concepto de multi-project pipeline. Imagínense un proyecto donde estoy trabajando en una dependencia que es utilizada por otro proyecto. ¿Cómo yo puedo hacer un pipeline automatizado completo que cuando modifico la dependencia del proyecto se incluyan pruebas automatizadas en el proyecto que usa esa dependencia para ver si todo resulta de forma satisfactoria o no? Para eso es muy útil el multi-project pipeline. Entonces, con esto puedo disparar un pipeline de otro proyecto desde otro pipeline que reside en otro proyecto. Entonces, también se pueden especificar en qué rama del proyecto del proyecto downstream, o sea, que del proyecto en el cual voy a ejecutar el pipeline, en qué rama voy a hacer la prueba. Y también con la misma estrategia depend, yo puedo llevar el resultado del downstream pipeline al pipeline que lo generó primeramente. Entonces, también es muy importante porque se pueden pasar variables y artefactos entre un proyecto a otro. Entonces, si yo estoy generando una dependencia, la dependencia se empaqueta y esa misma dependencia la puedo utilizar como dependencia en el pipeline del proyecto downstream. Aquí, ¿cómo se configura? También con el parámetro trigger, pero aquí hay un keyword project que no estaba en las anteriores configuraciones. A este tipo de job lo llamamos los jobs de bridge, que no hacen ninguna, como pueden ver aquí no hay ninguna configuración de script, solamente estoy haciendo, estoy invocando la ejecución de otro pipeline en otro proyecto. No estoy realizando ningún script en el mismo. Aquí yo estoy definiendo también algunas variables. Estoy diciendo que va a ser un trigger del pipeline en el proyecto X en la branch master y con estrategia en depend. Y también estoy haciendo un forward de todas las variables que se ejecutaron en este pipeline. Por ejemplo, aquí la variable environment que yo estoy definiendo en el pipeline padre, se lo va a ver en el downstream pipeline también, ¿verdad? Porque esto estoy configurando ahora mismo. Entonces, en especificar proyecto rama, en pasar variables al otro proyecto que pueden ser también artefactos, y aquí yo puedo definir qué variables enviar. ¿Cómo se ve esto? ¿Verdad? El pipeline descendente aquí puede ser
cualquier cosa. Es un pipeline totalmente aparte, es un pipeline de otro proyecto. Entonces, yo tengo aquí en el downstream, estoy viendo el multi-project pipeline, que me indicó que este pipeline está generado por medio de este pipeline que está en otro proyecto y me está ejecutando el stage deployment, ¿verdad? Y aquí podemos ver que estoy utilizando una variable que se generó en el proyecto, en el primer proyecto, no en el proyecto del downstream pipeline. Entonces, esto es muy útil cuando tengo muchos microservicios que dependen de otros. Puedo ejecutar un pipeline y desencadenar un pipeline cross-proyecto y no solamente centrarme en el pipeline de un solo proyecto. Cuando hablamos de variables, podemos configurar en distintas partes de GitLab y la forma de hacerlo por la User Interface es en Settings, Git CI/CD. Aquí configuramos las variables, en este caso a un proyecto en específico. Lo podemos hacer a nivel de proyecto, a nivel de instancia y a nivel de grupo. También es posible al momento de ejecución manual de un pipeline o por medio de la API. Y aquí hay un dato interesante. También se pueden llenar, se pueden pasar variables por medio de la URL, parámetros del URL, ¿verdad? Entonces, eso me permite automatizar y también hacer algunas integraciones con algunas herramientas. Es muy importante. También se pueden configurar directamente en la configuración de GitLab CI, en este caso en el archivo GitLab CI YAML file, en donde tengo configuración de variables globales que van a ser utilizadas por todos los jobs. Y tengo aquí unas variables que están limitadas solamente a este job. Entonces puedo tener también una separación de variables ahí, ¿verdad? Con los secretos son de una manera muy similar. Para los secretos siempre recomendamos utilizar un secret management. Por defecto, en GitLab se puede integrar muy fácilmente con Vault de nuestros colegas de HashiCorp, en donde directamente estamos definiendo secretos que están almacenados en un administrador de secretos externos a GitLab y que se lo convocan, o sea que yo estoy obteniendo el valor de esos secretos al momento de ejecución del pipeline. Y como bonus, esos secretos pueden ser dinámicos, también pueden ser dinámicos eh, generados al momento de solicitar los secretos para que tengamos aún más seguridad, ¿verdad? Que los secretos tengan una duración corta. Con eso me refiero a que sean secretos dinámicos. Variables heredadas, es posible también pasar variables de un job al siguiente. Aquí, por ejemplo, estoy construyendo una variable, lo estoy poniendo en un archivo y lo paso como artefacto para que pueda ser consumido por el siguiente job, que es el del deploy, ¿verdad? Entonces, se puede utilizar y se puede crear variables también al momento de ejecución del job y de un job y pasarlas al siguiente job. Esto también funciona para lo que es el parent-child pipeline, para el dynamic pipeline y para el multi-project. Estas variables lo puedo pasar en todos esos tipos de pipeline. Como puedo generar variables en muchos lugares, ¿verdad? Hay una cierta orden de preferencia. Todos estos se configuran en el GitLab CI Engine, están disponibles en el GitLab CI Engine y también están disponibles en los runners, en los jobs propiamente dichos, ¿verdad? En el servidor de GitLab se tienen variables también por las predefinidas, que son las que tienen menor precedencia. Hay variables predefinidas como una variable para tener el branch del cual se generó un pipeline, por ejemplo. Esas las puedo, si utilizo los mismos key de esas variables configurados en el YAML o
configurados directamente en los jobs y heredadas, se van a sobreescribir. O sea, se van a sobreescribir porque los valores predeterminados tienen el menor orden de precedencia. Entonces, luego tenemos los valores que yo estoy construyendo en el archivo GitLab CI. Los de mayor precedencia, luego los heredados, lo que estoy construyendo en los jobs o estoy modificando al momento de ejecución. Pero sobre estos valores están los configurados en los proyectos, grupos o instancias por la interfaz web, por ejemplo. Y los que tienen más presencia son los que se agregan manualmente al momento de hacer un trigger del pipeline, tanto manualmente o por la API. Esos son los valores de presencia. Un concepto muy importante que vamos a ver ahora, un keyword, es el rules. Con rules, lo que yo estoy haciendo es cuando los jobs van a ser ejecutados en un pipeline, ¿verdad? Y puedo definir tengo distintos parámetros para armar la lógica. Por ejemplo, un nuevo commit, una nueva rama, un nuevo tag, un nuevo merge request de forma manualmente, por llamada de API y de forma programada, haciendo un schedule del pipeline. O sea, cuando yo quiero ejecutar el pipeline, ¿verdad? Todos estos parámetros se guardan en variables predefinidas por GitLab que podemos utilizar para armar la lógica de ejecución del pipeline. Entonces, por ejemplo, tengo un job que se ejecuta solamente cuando se hace un trigger del pipeline por la web interface. ¿Cómo hago que eso ocurra? Con el parámetro rules. Tengo aquí mi lógica, mi expresión lógica que me dice, utilizando la variable predefinida CI pipeline source web, entonces se va a ejecutar el pipeline con los scripts. Entonces, esto es, justamente aquí tengo un only except tachado, porque anteriormente esto se hacía con estos keywords que están siendo depreciados. Entonces les recomiendo irse por lo que es rules. Entonces así estoy diciendo que este job en particular se va a ejecutar solamente cuando por medio de un botón de la interfaz web se hace un run del pipe. Entonces puedo tener lógica en la ejecución de los jobs, ¿verdad? También puedo definir ciertos jobs que se van a ejecutar solamente en la rama default y no en la rama de desarrollo o viceversa. Entonces, y el poder real se ve dependiendo de las variables predefinidas de GitLab. En algunas referencias rápidas tenemos las cláusulas del rules que son en if change exists. En if es para armar operadores condicionales. Change se utiliza para definir cuando se cambian ciertos directorios del repositorio o ciertos archivos, ejecutar o no el job, o si existe ciertas partes del repositorio. O sea, si en un proyecto existe cierto directorio, ejecutar este job, sí o no. Los operadores funcionan solamente para variables, ¿verdad? Y es igual, es distinto, y puedo combinar con operadores aritméticos de AND y OR, por ejemplo. En los resultados tenemos los mismos: when, allow failure y start in son los keywords que ya vimos anteriormente, y algunas opciones de when que también ya lo vimos. Todo eso se puede configurar en el rules. Entonces, otra referencia rápida, default value de los valores predeterminados. El when siempre es on success, eso es de forma predeterminada, y en allow failure es false. Entonces, de forma predeterminada, todas las rules tienen esto, ¿verdad? Los jobs son agregados cuando en rules se tienen los siguientes parámetros: on success, delay y always. O cuando no machea lo siguiente. Depende
cuando no machea nada de los argumentos de arriba, pero tenemos al último en onSuccess, delay o always, ¿verdad? Entonces tenemos las reglas, puedo tener más de una regla, si ninguna ella hay un match y al último tengo onSuccess, delay y always, el job se va a ejecutar. Y un job no se va a ejecutar cuando tengo todas mis reglas del rules, no hay ningún match de esas reglas y al final tengo el whenever, que es el parámetro que utilizamos para que en caso de que ninguna regla coincida o haya un true, al final el job no se va a agregar por el parámetro whenever está por defecto. Aquí tenemos ejemplos de rules. Aquí justamente estoy controlando si este job se ejecutan, tienen un merge request asociado y está relacionado con un merge request, este job se va a ejecutar y también se va a ejecutar cuando el pipeline source es un push. Si yo estoy ejecutando, estoy haciendo un play, una ejecución del pipeline por medio de la interfaz web o por medio de la API o por medio de un schedule, este job no se va a ejecutar. Solo se va a ejecutar en estas dos condiciones. En este caso, el rules example 2 se va a ejecutar solamente en cuando el evento no es un merge request event y cuando no es un schedule. En todos los demás casos se va a ejecutar. Entonces, estoy utilizando aquí las variables por predeterminadas de GitLab. Si el pipeline source es un merge request event, no se va a ejecutar el pipeline. Si es un schedule, no se va a ejecutar el pipeline. Y en todas las demás, si es un tier por la API, si es por la web, si es de otro proyecto, en todos los casos se va a ejecutar. Otro ejemplo de reglas. Esto se va a ejecutar solamente si en este caso estoy definiendo una variable a falso. Si esto es falso, no se va a ejecutar. Si la variable que pudo haber definido en otro job o por medio de la interfaz web de GitLab es falso, no se va a ejecutar. Y en cualquier otro caso, cuando es verdadero, sí se va a ejecutar. Entonces puedo controlar la ejecución de un job o no por parámetros customizados. Otro ejemplo que tenemos aquí, si una variable tiene un cierto valor y hay cambios en cualquiera de estos archivos, se va a ejecutar de manera manualmente. De otro lado, no se va a ejecutar el job. En este caso, yo puedo o no colocar el whenever al final. Cuando no hay un macheo de todas las reglas, no se va a ejecutar el job, a menos que yo lo ponga el when always aquí. Y último ejemplo de rules. Aquí tenemos, por ejemplo, estoy haciendo un condicional de la rama en la cual se está ejecutando. Entonces, estoy diciendo que si es de la rama master, yo voy a hacer un delay de 3 horas y voy a permitir que falle el job. Entonces, yo puedo estoy construyendo una imagen Docker y puedo tener una estrategia de ejecución distinta por ramas, ¿verdad? Y de otra forma, si no es de la rama master, main en este caso, el Docker build no se va a ejecutar. Un concepto muy similar a rules es el workflow rules. Aquí, con workflow rules, yo no estoy hablando ya de jobs, estoy hablando del pipeline entero. Esa es la diferencia. Entonces, el pipeline entero se va a ejecutar solo bajo las siguientes circunstancias. Si mi branch coincide con el nombre de mi branch coincide o tiene with en parámetro, no se va a ejecutar. No se va a ejecutar si el pipeline source es un commit,
tag, o sea, estoy haciendo un tag en el commit, en ese caso no se va a ejecutar, y en todos los demás casos sí se va a ejecutar este job. El pipeline, perdón, el pipeline entero, con workflow es el pipeline entero. En este caso, dentro de workflow puedo tener variables también, o sea que dependiendo del, puedo asignar variables al pipeline dependiendo de qué rama estoy, en qué rama estoy. Aquí, por ejemplo, estoy asignando al Dockerfile, estoy teniendo un Dockerfile por distintas ramas, ¿verdad? Es bastante poderoso el workflow, se utiliza para controlar la ejecución del pipeline o no, y también para definir ciertas variables dependiendo de el contenido de otras variables, eh, ya sea variables predefinidas o customizadas. Eh, Vamos a hablar un poco de lo que son los artefactos. Los artefactos nos permiten almacenar todo lo que es el resultado de nuestra compilación. Por defecto están disponibles en todos los jobs subsiguientes en las siguientes etapas, y se puede configurar para excluir eh, algunos artefactos en ciertos jobs que pueden no ser necesarios utilizar, ¿verdad? También se utiliza depends para limitar lo que es descargado en cada job, y utilizar when para configurar si los artefactos van a ser almacenados o no. Y una configuración muy importante es la aspiración, ¿verdad? Como estoy haciendo muchas mudanzas de código, puedo tener muchos artefactos, y una buena política de expiración me puede ayudar a no utilizar mucho almacenamiento. Entonces, hay tres formas de descargar los artefactos. Uno es directamente en un job específico del pipeline. Em, Otro es por en- en- a través de estamos hablando de HTTP seguro por la página web. Se puede descargar todos los jobs de una etapa, de una branch de la main, de la última ejecución. Y también se puede descargar los artefactos producto de la ejecución del último pipeline CI de una rama específica como zip, ¿verdad? En este caso, estas son las tres maneras de descargar los pipelines. Se pueden descargar también en la página de pipelines, descargar los artefactos, en la página de jobs, descargar también los artefactos de este símbolo, y en un job específico ya que está en el pipeline donde puedo descargar o hacer un browse de todos los artefactos para un job, ¿verdad? O sea, aquí estoy descargando todos los artefactos. ¿Cómo puedo administrar los artefactos en una instancia autogestionada, en una instalación propia? Lo puedo configurar lo puedo configurar directamente en la sección de administración para ver cuándo van a expirar los artefactos. Se pueden almacenar estos en el archivo, en el almacenamiento local del servidor, o en un almacenamiento de objetos. Se pueden configurar los tiempos de los tiempos en los cuales voy a almacenar el artefacto y luego destruirlos. Y también un dato muy importante es que quienes pueden descargar los artefactos de los jobs, ¿verdad? En este caso, todos los usuarios, con excepción de los usuarios invitados, que por configuración yo puedo permitirlos o no. Otros artefactos muy útiles son las imágenes Docker que estoy generando y las dependencias de algunos lenguajes de programación. GitLab tiene la posibilidad de almacenar estos en sus registros de contenedores, en el Docker Registry, y en los contenedores, de y y en los registros de paquetes de los distintos tipos de lenguajes.
Y con dependency, aquí yo puedo definir la dependencia de un job con otro para la descarga de los artefactos. Entonces, en este caso, yo estoy descargando por defecto todos los jobs todos los jobs descargan los artefactos de las etapas anteriores. Con dependency, yo puedo eh, con dependencia yo puedo restringir eso. En este caso, el test OSX solamente va a descargar dependencias de build OSX. Por ejemplo, lo mismo para test Linux, solamente va a descargar los artefactos de build en Linux. Entonces, para eso es muy útil el, eh, para eso es muy útil el dependency. Entonces, eh, por, por último, vamos a ver cómo podemos reutilizar el, el código de nuestro pipeline con include y extend, ¿verdad? Con include nos permite hacer un merge, una fusión de los archivos YAML file que residen en otros proyectos, en otros archivos que pueden estar en el mismo repositorio de forma remota en otro lugar o en otro proyecto en específico. En este caso, o por medio de un template, que son los administrados. Los templates son los manejados por GitLab. En este caso tenemos los 4 ejemplos aquí. Estos templates son en archivos que son administrados por GitLab y yo puedo utilizarlo para incluirles en mi pipeline. De forma remota puedo tener almacenado por medio en un servidor web remoto y puedo incluir todo lo configurado en ese archivo en mi pipeline del proyecto, o lo puedo tener en un proyecto separado en mi misma instancia o eh, en mi mismo lugar. Aquí estoy especificando en qué proyecto y cuál es el archivo que quiero agregar, o puedo incluirlo de un archivo que está en el mismo repositorio en el cual estoy configurando el pipeline. Entonces, esto me permite eh, tener una gestión centralizada del pipeline de múltiples proyectos de un mismo framework, y que modificaciones de los archivos de template afecten a todos esos proyectos de una manera eficiente. Entonces yo no tengo que modificar el pipeline de cada proyecto. Lo único que tengo que modificar son los archivos que estoy utilizando con template y lo que estoy incluyendo con un include. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funcionan los extends, por ejemplo? Es algo muy útil también para hacer una reutilización del código. Aquí, por ejemplo, estoy definiendo un test, un job oculto. Un job oculto siempre está definido con un punto atrás. Y estoy definiendo una serie de scripts. Está en la etapa test y estoy definiendo una política de ejecución. Tengo un job en RSP en el cual estoy extendiendo el job oculto test y estoy definiendo en script y estoy definiendo otra estrategia de despliegue. Pero en este job no estoy definiendo ninguna etapa. Entonces, cuando yo hago el extend, yo voy a tomar toda esta configuración del job test y todos aquellos keywords que yo no estoy configurando aquí en el job en particular, van a ser agregados, van a ser extendidos en este job. Entonces el resultado es el siguiente. Script lo tomo de aquí. Stage test, yo no lo configuré aquí, pero lo configuré en el job.test. Y en only reference tengo solamente las variables RSP y hago un concatenado de lo que es el only reference branches. Entonces, esto como no tengo definidas reference aquí, tengo definidas variables, entonces la configuración hace una mezcla de ambos. Entonces, esto me permite reutilizar, y esto yo puedo utilizarlo en distintos proyectos también. Llegamos un poco al final del webinar, estamos muy sobre la hora. Me gustaría que se tomaran un tiempo antes de las preguntas y respuestas para responder esta pequeña encuesta. Vamos a dar
un minuto y mientras tanto voy a ir también respondiendo algunas preguntas. Tuvimos una cantidad interesante de preguntas en más de 20 y aquí veo eh, que algunas preguntas aún no se han respondido. Voy a irme por las preguntas que no se han respondido. Aquí un usuario nos pregunta qué opina o recomiendas para incorporar al pipeline herramientas como Sing, Selenium, Flunet, SonarQube. Estas deberían estar instaladas también en los ambientes, ejemplo, de desarrollo, preproducción o producción. Bueno, mencionaron algunas herramientas de seguridad, algunas son de SaaS. GitLab ya cuenta con herramientas, con escáneres SaaS que pueden ser incluidos al pipeline. En el webinar que vamos a tener el próximo jueves vamos a entrar en detalle de eso, pero sí, inclusive con eso es posible integrar en esas herramientas que ustedes mencionaron, ¿verdad? Dónde se instala depende mucho de cada herramienta. Para algunas que mencionaron como SonarQube, en Selenium y Sync, hay integraciones que están respaldadas por esas marcas con GitLab y es cuestión de buscar los tutoriales de cómo agregarlo, ¿verdad? Es bastante común automatizar esas pruebas en GitLab. Veo que hay muchas preguntas con las presentaciones con las presentaciones y la grabación. Eso se les va a enviar a todos por correo electrónico posterior a este webinar. Entonces, tengo una... Acá hay una pregunta, por ejemplo, ¿cómo uno obtiene la URL cuando corre Docker? Es decir, necesito ejecutar las pruebas sobre el contenedor. Eso depende mucho de cómo estás configurando tu imagen, ¿verdad? Hay variables predefinidas en las cuales en- me permiten, me permiten utilizar el registro de ese propio proyecto. Les recomiendo visitar la documentación en el package registry, en ese caso en el container registry, para, para tener una respuesta exacta de cómo utilizar esas variables, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos en estas variables save registry user y save registry password y save registry. Son variables predeterminadas que nos permiten utilizar las URLs del registro de esos proyectos, ¿verdad? Entonces, comparto esto con ustedes. En, en un pipeline con un job deploy, ¿cuál es la mejor estrategia para gestionar el deploy de distintos entornos QA stage producción? ¿Es posible hacer un flujo de aprobaciones? ¿Debemos realizar reglas según los branches y utilizar environment? ¿Cuáles son las mejores prácticas para los jobs de deploy? Esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Con rules, definitivamente tú puedes armar la lógica de cuándo hacer un despliegue en un ambiente o en otro. Puede ser una de esas reglas dependiendo de la rama, ¿verdad? Y sí se pueden hacer aprobaciones ya dentro del merge request, dependiendo de a qué rama estás apuntando. En algo normal es que tú tengas una rama asociada con un ambiente. Entonces, cuando tenés la rama asociada a un ambiente, aplicar las lógicas con rules es bastante fácil y tenés distintas reglas de aprobaciones cuando estás cuando estás haciendo un merge de una rama a otra, dependiendo de a qué ambiente va a desplegar ese pipeline con el merge request. También es posible eh, no tener asociaciones de los branch con los despliegues y que tu pipeline sea la aprobación de los jobs, o sea, tener jobs manuales y solamente ciertas personas o grupos de personas pueden aprobar el despliegue en los distintos ambientes.
una vez que se ejecute el pipeline en master, el pipeline puede ir automáticamente a desplegar en un ambiente preproductivo, que sería una estrategia de entrega continua y manualmente a producción, y el hacer clic, el hacer play del job solamente puede estar restringido para ciertos usuarios o grupos de usuarios. También se puede configurar aprobaciones previas al despliegue en esos jobs específicos. Eh, Acá hay una pregunta muy interesante. ¿Las variables las configuro en GitLab o en Jenkins? En este caso, tú puedes mover todo el flujo de integración continua de Jenkins directamente a GitLab, eh, y configurarlas todas las variables en GitLab directamente. ¿Cuándo es aconsejable utilizar monorepo? La verdad, la verdad que la tendencia es utilizar microservicios, y cada microservicio que tenga un repositorio, porque cada microservicio puede estar administrado por distintos equipos. Eso es la tendencia. Los monorepos normalmente ya no se recomiendan, pero eh, puede haber casos en los cuales se siga utilizando por una cuestión cultural, en donde tú tienes en un repositorio un, una carpeta de todo lo que es testing, en otro repositorio un directorio, una carpeta de todo lo que es el front, en otra carpeta todo lo que es el back-end, en otra carpeta todo lo que es la configuración de base de datos, etc. En ese caso, también se puede tener un pipeline para cada uno, como les mostré en el parent-child pipeline. Entonces, ¿cuándo es aconsejable utilizar un monorepo? Yo te recomiendo que en lo posible no lo utilices y que tengas separación por repositorios con los microservicios. Y la última pregunta que aquí tengo para responder en honor al tiempo es: ¿existe alguna relación entre GitLab y Jira? En toda la parte de planificación que les mostré en la slide, una de las primeras slides que les voy a mostrar, toda la parte de planificación se puede hacer en GitLab, y también se puede integrar GitLab con Jira. Entonces, cuando hablamos de gestión de proyectos ágiles, tenemos una serie de features muy importantes que se pueden utilizar directamente en GitLab, o integrar el flujo actual que tengo con Jira. Entonces sí existe una relación. Muchos de nuestros clientes integran Jira con GitLab como primer paso, y como segundo paso evalúan una posibilidad de migración de todo el flujo eh, de planeamiento en Jira, lo pasan a GitLab. Entonces, muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar. Les espero a todos el próximo jueves. Hay un nuevo webinar también. Voy a dejar en, en el mismo correo electrónico que recibieron, o la misma invitación, está también el link para registrarse al próximo webinar. No se olviden de eso. Así que le esperamos el jueves, y espero que le haya servido esta presentación. Muchas gracias a todos.